El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es uno de los temas básicos del curso mismo. Y digo básico del curso mismo porque el curso de física comentábamos de que tiene dos soportes. Uno en la parte matemática, y el otro es sus propios temas que sirven, digamos, para que podamos entender los demás temas que sigan a continuación. Dentro del programa, el curso de física, tenemos que empezar siempre por los dos primeros capítulos que son herramientas de la física. Ya no son herramientas matemáticas, son herramientas de la propia física. Básico no es porque sea fácil, no, porque son herramientas del propio curso. Me refiero al capítulo de análisis dimensional, donde vamos a encontrar las famosas fórmulas o las famosas ecuaciones dimensionales. ¿Para qué me sirven las ecuaciones dimensionales o para qué es útil este capítulo? Dentro del desarrollo de todo el curso, vamos a ver siempre dos tipos de problemas. Los problemas que son numéricos, problemas que son de la preferencia del postulante, porque cuando ve numeritos, pues, por lo menos puede tantear, ¿no? Por lo menos puede buscar una alternativa. Tiene una idea de cuánto puede salir. Pero también existen problemas llamados problemas literales, que todo es letras. ¿Ven? Entonces, si vamos a ver dos tipos de problemas donde los números no es la preocupación, sino los problemas literales, ¿cómo saber si la respuesta a la que yo he llegado, a la ecuación que yo llegué finalmente es correcta o no es correcta? Entonces, este capítulo te va a ayudar a ver, a responder, a darte cuenta si la ecuación final que has encontrado es correcta o no. Cuando ya hagamos que la siguiente semana, el siguiente tema, que también es la segunda herramienta de la física, que son los vectores, vamos a ver también que tiene su gran utilidad. Este capítulo, básicamente, vamos a estudiar primero a reconocer las magnitudes, la clase de magnitudes, y luego a ver cómo se plantea, cómo se averigua si las fórmulas que de repente me acuerdo que la velocidad final es la gravedad por tiempo al cuadrado o sin el cuadrado. Ya, para eso sirve esto. Para darme cuenta si esa fórmula que me acabo de acordar es con cuadrado o sin cuadrado. Entonces, empecemos el capítulo primero hablando de magnitud o cantidad física. Se dice que es todo aquello que se pueda medir. Si se puede medir, es una magnitud. ¿De acuerdo? Pero las magnitudes o las mediciones se pueden hacer de dos formas. Unas mediante herramientas, mediante instrumento de medición, es decir, hacer una medición directa, o también se puede hacer mediciones indirectas. Por ejemplo, la longitud, el tiempo, la masa, son magnitudes que se pueden medir de manera directa. Para medir de manera directa, yo cuento con una regla si es que quiero medir la longitud de ese bloque, de esa caja. Tengo la herramienta de medición. O ya estamos cercanos a verano. A ver, tengo que medirme también mi diámetro. En esta pandemia, ese diámetro ha crecido. Pero tengo la herramienta, la cinta métrica.
¿Ves? Entonces, si tengo una herramienta para hacer la medición, eso se llama magnitud. En este caso, la longitud. También entonces podemos hablar de cómo mido la masa. Comentamos una vez que no es lo mismo masa que peso. Pero tengo una balanza, tengo el instrumento para calcular, para saber cuánto es mi masa. Tengo el instrumento para medir tiempo. O lo que ahora ya es normal cuando entramos a una tienda, a un centro comercial, no miden la temperatura. Si hay el instrumento, pues eso se llama magnitud. La temperatura, el tiempo, la masa, la longitud son magnitudes porque se pueden medir de manera directa. Pero ¿qué tal si quiero averiguar el área de la puerta de tu casa? Si quieres averiguar el área de la puerta de la casa, no hay un instrumento que te mida esa área. Lo que tienes que hacer es agarrar tu wincha, tu cinta métrica, tu regla y medir la base de la puerta, luego medir la altura de la puerta y luego aplicar la fórmula geométrica base por altura. Ese tipo de mediciones se llama mediciones indirectas. ¿Te das cuenta? Entonces, si es que, repito, necesitas una fórmula matemática para averiguar el valor de una magnitud, entonces es una medición indirecta. ¿Cómo hallar la energía mecánica? ¿Cómo hallar la energía cinética, la potencial gravitatoria? Pues no hay un instrumento que te mida, igual que el reloj, igual que la cinta métrica. No, no hay. Entonces, tienes que recurrir a una fórmula. ¿No es cierto? Pues si quieres medir la energía potencial, usa la balanza para calcular la masa, usa la wincha para medir la altura, y como la gravedad vale 9,8 o 10, aplica la fórmula y tiene la energía potencial. Pero es una medición de manera indirecta. Entonces, resumen, hay dos formas de medir. Mediciones directas, si es que tengo el instrumento, y mediciones indirectas que se miden mediante una fórmula matemática. Ahora, ¿se podría medir el pensamiento? No, porque no existe un instrumento, no sé, de repente todavía no me enteré, pero no existe el pensómetro. ¿No es cierto? Como no existe el instrumento, no puedo medir el pensamiento, por lo tanto, el pensamiento no puede ser una magnitud. ¿Puedo medir tu mirada? Qué bonita mirada, dice. No, no se puede medir. Entonces, si no hay un instrumento, no existe, ¿no? No hay, en todo caso, no hay la magnitud. Claro, hay herramientas, Juan Jesús, como tú dices, hay herramientas que te permiten medir otras cosas, ¿no? ¿Ves? Pero no es que se mida, no es que se mida porque eso también es muy relativo, ¿no? Entonces, queda claro simplemente que si se puede medir es una magnitud. Claro, hay otras que se hacen con ecuaciones. Esas mediciones simplemente son de maneras indirectas, ¿no? Claro, hay términos que ya dentro de la física no cabe o no se considera, dentro de la física no es posible, como dicen algunos profe, y la fuerza de voluntad no es una fuerza, no, pues no está dentro de la física, ¿no? Ahora, las magnitudes se clasifican según su naturaleza en dos grupos: las magnitudes escalares y las vectoriales. Las escalares no necesitan de direcciones, solamente necesitan números, valores numéricos para conocerlas. Cuando a ti te preguntan, ¿cuánto mides? Tú dices 1,60.
Nada más, suficiente el número para entender. ¿Cuál será el área de tu cuaderno? Bueno, pues será, pues, no sé, 600 centímetros cuadrados. Suficiente con ese número. Ya, esas son escalares, cuando solamente el número basta para definirlas. De hecho, la masa, el tiempo también. El tiempo, claro, porque ¿qué hora es esa? Bueno, son las 12 del día. Suficiente. ¿Cuántas horas tenemos de clase? Hora y media. Suficiente. No es como las vectoriales, que necesitan, además del valor, una dirección. Como se comentaba una vez, la velocidad es una magnitud vectorial, es una cantidad física vectorial. Igual que la fuerza, necesitan direcciones. Voy a aplicar una fuerza de 50 newton hacia la derecha, un valor y la dirección. La velocidad de ese carro es 50 km por hora hacia el norte, un valor y la dirección. ¿Ve? Entonces, hay una diferencia entre escalares y vectoriales. En todo el curso veremos estos dos grupos de cantidades físicas, escalares y vectoriales. La otra clasificación es según su origen. Según el origen, pues también son dos grupos, fundamentales y derivadas. Las fundamentales, pues, son la base de las demás cantidades físicas. Esas son la base. Y las derivadas son las que se expresan en función de las fundamentales. Existe un llamado Sistema Internacional de Unidades que nos da las pautas, cómo escribir, qué unidades utilizar, cómo pronunciar, y también nos dice quiénes son las fundamentales. En el Sistema Internacional de Unidades, las fundamentales son 7, ¿de acuerdo? Y si te digo que ese sistema internacional no solamente me dice que son 7, sino te dije también nos enseña a cómo escribir, cómo expresar, cómo leer, es porque justamente aquí nos da primero las 7 magnitudes fundamentales, que son longitud, masa, tiempo, las más conocidas, las más utilizadas, son las 3 más usadas. Luego viene la temperatura termodinámica, luego la intensidad de corriente eléctrica, a continuación la intensidad luminosa y finalmente la cantidad de sustancia. Te decía que nos enseña, nos dice cómo inclusive escribir, es porque nos dice, si quieres abreviar, expresar a la longitud con una letra, pues represéntala con L mayúscula, la masa con M mayúscula, tiempo con T mayúscula, temperatura termodinámica para no confundir con la T de tiempo, pues muchas veces se utiliza una letra griega llamada teta para expresar a la temperatura. La intensidad de corriente eléctrica, la I mayúscula. Intensidad luminosa para no confundir con la intensidad de corriente. Muchas veces se usa la letra J. Y para cantidad de sustancia, la N mayúscula. Como ven, esas son las letras que tenemos que utilizar para expresar a las fundamentales. Y cada una de esas cantidades físicas tiene una unidad. Longitud, de hecho, metros, la masa, kilogramos, el tiempo, segundos. La temperatura, Kelvin, intensidad de corriente, el ampere, intensidad luminosa, candela, y cantidad de sustancia, mol. Si queremos utilizar, abreviar el metro, y esto sí tenemos que tener bastante cuidado, porque en examen de admisión a veces inclusive te vienen preguntas bastante sencillas, simples, pero estos detalles a veces los pasamos por alto y no nos damos cuenta. Si quieres simbolizar el metro, solamente usa M. ¿Ya? Y te digo esto, ¿por qué? Porque cuando ha venido
muchos postulantes se confunden básicamente porque ya hemos dicho muchas veces que el lenguaje de la ciencia no es el mismo lenguaje que usa la gente en la calle o el lenguaje cotidiano. Y cuando digo esto, porque a veces vemos un letrero por las calles en la esquina y dice desvío a 100 metros, pero metro le ponen MTS. No, metro le ponen MTS. Vemos a veces en algunos textos, periódicos, revistas, igualito, MT. No, el sistema internacional dice para metro usa solamente la M. Entonces, en un examen de emisión que te venga, te va a causar, digamos, confusión porque en la calle ves cosas distintas a que la regla de la ciencia, pues, manda, ¿no? El kilogramo igualito, pero ambas letras, K y G, en minúscula. Mira, hasta el detalle te lo menciona el sistema internacional, dice minúscula. Para segundo no es SEG, no es SEG, es la S simplemente. Y todo minúscula. ¿Qué? O sea, todo es con minúscula, el símbolos. No, aquí el sistema internacional sí le da un espacio especial a las unidades de Kelvin y Ampere. Debido a que Kelvin es un apellido de un científico, dejó mucho, aportó mucho a la ciencia, pues se usa la K mayúscula por ser nombre propio, igual que Ampere, A mayúscula. Después el resto, que no son apellidos como Candela, pues simplemente minúscula, CD. El mol no tiene abreviatura, simplemente es mol. Ya, eso es lo que manda el sistema internacional. ¿Cuáles son las 7 fundamentales? ¿Cómo se representa cada una de ellas? ¿Y cuáles son sus unidades? Cualquier otra cantidad física o magnitud que no esté en esa lista se le llama derivada. Repito, cualquier otra cantidad física o magnitud que no esté en esa lista de los 7 se llama derivada. Por más que digan, profe, pero la energía es importantísima. Así es cierto, es importante. ¿Está en esa lista? No. Entonces la energía es derivada. No es fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, para reconocer a una derivada es mucho más fácil. Ver si está dentro de los 7 o no, nada más. ¿Qué son las ecuaciones dimensionales? Las ecuaciones dimensionales nos va a relacionar justamente a esos dos grupos, a las fundamentales con las derivadas o derivadas con las fundamentales. Ya siempre esas ecuaciones dimensionales siempre va a relacionar derivadas con fundamentales. ¿De qué manera? ¿Cómo? Bueno, en todo caso, vamos a ver este ejemplo. ¿Cómo hallamos la ecuación dimensional del área? Y cuando hablamos del área, hablamos del área en general. El área de un cuadrado, de un polígono regular, de un polígono irregular, de una circunferencia. No, circunferencia no tiene área, ¿verdad? Sí tiene área, circunferencia. Matemática. No, claro que no. Quien tiene área es el círculo. ¿No es cierto? ¿Ves? Entonces, esos pequeños detalles también hay que recordarlo, tenerlo presente. Hallemos más bien la ecuación dimensional del área. Y como cuando hablo del área es cualquier área en forma general, pues yo voy a escoger un área bastante simple, sencilla. ¿Para qué complicarnos la vida? Un rectángulo. Para hallar el área de un rectángulo, y estamos hablando de geometría, necesito conocer la longitud de su base. Necesito conocer su altura. Porque la fórmula que me permite hallar su área es el producto de la base por altura.
Ahora, a partir de esa fórmula geométrica, voy a hallar la ecuación dimensional al área. Y para reconocerla, pues voy a utilizar una simbología que es la inclusión de estas cositas, estas barritas que se llaman corchetes. Esos corchetes indican ecuación dimensional del área. Y mira cómo lo voy a hallar. Para hallar la ecuación dimensional del área, pues necesito multiplicar la ecuación dimensional de la base y la ecuación dimensional de la altura. ¿Qué significa eso? Significa que debo colocar la base en función de una fundamental. Y las fundamentales son 7. ¿Acaso la base del rectángulo se expresa en Kelvin? ¿Acaso la base de un rectángulo se expresa en amper? ¿O se expresa en kilogramos? No, ¿no es cierto? La base se expresa en centímetros, en metros, kilómetros, en unidades de longitud. La base entonces es una longitud. De igual manera la altura. La altura también se expresa en unidades de longitud. Al final, el área es el producto de dos longitudes. Espero que hayan escuchado bien. Es el producto de dos longitudes. No es L por L. Es longitud por longitud. Ya no es L por L. Porque si decimos L por L va a aparecer álgebra, X por X, A por A. No. Es longitud por longitud. No estamos multiplicando letras. Estamos multiplicando magnitudes fundamentales. Entonces, acá tendríamos el producto de longitud por longitud, tendría área es longitud al cuadrado. El área viene a ser una derivada, mientras que la longitud una fundamental. A eso se refiere con que relaciona derivadas con fundamentales. Veamos una más. Para hallar la ecuación dimensional de velocidad, pues necesito la distancia y el tiempo. La distancia se expresa en metros y el tiempo en segundos, ¿no es cierto? Pues vamos a hallar la ecuación dimensional entonces. Ahí está. Ecuación dimensional de la distancia. La distancia es longitud. El tiempo de por sí ya es una fundamental, pues, es en mayúscula. Por lo tanto, la ecuación dimensional de la velocidad es longitud dividido entre tiempo. Y ahí debería terminar todo. Solamente que siempre la ecuación dimensional se expresa sin denominadores. Es decir, el tiempo que está en el denominador lo pasamos al numerador y al pasar al numerador su signo cambia. El exponente de tiempo es 1. El exponente 1 cambia de signo a menos 1. Y tendría que la velocidad es longitud por tiempo a la menos 1. Longitud por tiempo a la menos 1, ¿no es cierto? Donde la velocidad es una derivada y longitud, tiempo son fundamentales. Cuando ustedes lleguen a una ecuación de esa forma, donde un lado es derivada y la otra son fundamentales, han llegado entonces a obtener una ecuación dimensional. Y así podríamos calcular muchas cantidades físicas, muchas ecuaciones dimensionales. Para el caso de la aceleración, es dividir velocidad entre tiempo. La ecuación dimensional necesita conocer la ecuación dimensional de la velocidad, que ya la conocemos a su momento, que está longitud por tiempo a la menos 1, y la reemplazamos acá. El tiempo, dijimos, fundamental, ya es simplemente tiempo. Dividimos entonces. El tiempo a la 1, sube el numerador, su exponente cambia de signo y se convierte en menos 1 con menos 1, tiempo a la menos 2. O, perdón, a la aceleración. Esta es aceleración. ¿De acuerdo? Aceleración. Lean bien, ¿ya?
Ya lean con la mente, con el cerebro, no con los ojos, ¿ya? Dice aceleración y acá dice aceleración. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí. Sigamos. Una más, a ver. La ecuación dimensional de la fuerza se halla multiplicando la masa por aceleración. La ecuación dimensional de la masa, ya como la masa es fundamental, simplemente es m. Y de la aceleración la acabamos de hallar longitud tiempo a la menos 2. Por lo tanto, la ecuación dimensional de la fuerza es masa por longitud y tiempo a la menos 2. Siempre a la izquierda irá la derivada y a la derecha las fundamentales, que en esta fórmula hay 3 fundamentales B. O sea, las fundamentales se pueden mezclar de 2, de 3, de 4, dependiendo de cuántas intervengan. Una última. Trabajo mecánico. Fuerza por desplazamiento. La ecuación dimensional de la fuerza la acabo de hallar. Y desplazamiento, por si acaso, el desplazamiento es una longitud. Multiplico entonces masa, longitud, tiempo a la menos 2 por longitud. Esta longitud con esta longitud se multiplican. Y tendría entonces longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Ya tengo la ecuación dimensional del trabajo mecánico. Pero siempre a la izquierda la derivada y a la derecha las fundamentales. Es bastante simple esto, ¿verdad? Solamente hay que recordar, si ustedes se han percatado un gran detalle, recordar las fórmulas. No, las fórmulas hay que recordarlas. Fuerza, masa por aceleración. Velocidad, distancia entre tiempo. Trabajo, fuerza por desplazamiento. No, entonces es necesario entonces conocer las fórmulas para hallar la ecuación dimensional. Pero como todos los capítulos que vamos a ver presentan muchas cantidades físicas, pero siempre hay cantidades que son bastante utilizadas más que otras. Por eso que aquí les voy a dejar una lista de ecuaciones dimensionales de algunas que son bastante utilizadas como el área, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, trabajo, potencia, energía, presión. Ahí hay cuántas. Hay 10. Bueno, te dejo 10 más entonces, pues. Ahí está. En caso que tú necesites, ahí tienen las ecuaciones dimensionales de algunas magnitudes o cantidades físicas. Miren bien esas 20. Miren bien esas 20 y busquen dos que tengan la misma ecuación dimensional. Busquen dos que tengan la misma ecuación dimensional. ¿Cuáles serían? Elin, trabajo con energía. Así es. Marjorie, energía con calor. Impulso y cantidad de movimiento. Energía y trabajo. Frecuencia y velocidad angular. Calor y trabajo. Frecuencia y velocidad angular. Así es. ¿Calor y presión? No. Ya me preocupaste ya. No, 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 no. No, creo calor, presión, no, no. Ya. Entonces, si te preguntan, ¿dos cantidades físicas pueden tener la misma ecuación dimensional? Responde sí. El caudal es la cantidad, por ejemplo, del agua. ¿Con qué caudal viene el río? Metros cúbicos por segundo, dice, ¿no? A eso se refiere. Lo utilizan bastante en eso. Ajá, energía y trabajo tienen la misma ecuación dimensional. Y así hay varios. Ya, ahora, ese cuadrito, muy bien, lo que ustedes acaban de hacer, un pantallazo
porque vamos a tener que recurrir a algunas ecuaciones de acá cuando se resuelvan algunos ejercicios. Y ustedes también lo tendrán que tener a la mano para simplemente reemplazar las ecuaciones dimensionales. Por ejemplo, me pide determinar la ecuación dimensional de A, B y C. A es fuerza por velocidad. Reemplazo la fuerza, que es masa, longitud, tiempo a la menos 2. Y velocidad, que es longitud por tiempo a la menos 1. La longitud se multiplican longitud por longitud. Acá hay un longitud al cuadrado. Y tiempo a la menos 2 con tiempo a la menos 1 me da tiempo a la menos 3. Así sería. Y tendría masa por longitud al cuadrado, tiempo a la menos 3. Díganme, esa ecuación dimensional, ¿a quién le pertenece? Claro que sí, Joel, claro que sí. Últimamente está viniendo. Ajá, José, claro, potencia. ¿Te das cuenta? Entonces, en un examen de emisión no solamente te puede venir la ecuación dimensional, sino te va a decir, al multiplicar fuerza por velocidad, qué cosa te da, ¿no? Pero te das cuenta cuánto te sirve esto, ¿no? Porque cuando te dicen qué cosa te da multiplicando fuerza por velocidad, ustedes tratan de recordar fórmulas. No. Con la ecuación dimensional ya ustedes pertenece. No, para ver conocido, ¿no? La fuerza es masa, longitud, tiempo a la menos 2. Volumen es longitud al cubo. Y aceleración es longitud por tiempo a la menos 2. Acá simplifiquen. Las longitudes se cancelan. Tiempo a la menos 2 también se simplifica. Y luego nos queda masa por longitud al cubo. Creo que esto no es ninguna cantidad física conocida. O sea que no todo es conocido, pues no. Simplemente es el resultado de hacer esta operación. En el caso del C, el área es longitud al cuadrado, todo al cubo. Densidad es masa por longitud a la menos 3, todo al cuadrado. Y el peso, por si acaso, el peso, porque van a estar preguntando, profe, el peso, usted no ha dado la fórmula del peso, usted, profe, no está en la lista del peso, y ustedes comienzan a reclamar, buscar el peso por todos lados. Pero, ¿qué dijimos? El peso es la fuerza de la gravedad. El peso es una fuerza, solamente que tiene otro nombre. El peso es una fuerza, es la fuerza de la gravedad. Y como fuerza que es, ahí está su ecuación dimensional. Masa por longitud y tiempo a la menos 2. Esa es fuerza. Pues ahora voy a tratar de eliminar los paréntesis, que acá tendría L a la sexta, acá tendría masa al cuadrado y longitud a la menos 6, ¿no? Longitud a la 6, masa al cuadrado, longitud a la menos 6, entre la masa, longitud, tiempo a la menos 2. Creo que se simplifican longitudes y también las masas se van a simplificar porque acá tengo masa al cuadrado con una masa. Me queda una M. L al subir pasa con L a la menos 1, longitud a la menos 1, y tiempo a la menos 2 pasa como tiempo al cuadrado. Masa, longitud a la menos 1 y tiempo al cuadrado. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos ejercicios como quien dice recordar algunas ecuaciones dimensionales. A ver, ustedes podrían hacer este ejercicio 2 fácilmente. Potencia por impulso, todo dividido entre velocidad por presión. ¿Qué sale en ese ejercicio 2?
A ver, José dice masa, longitud del cubo, tiempo a la -1. Vamos a empezar a reemplazar, ¿ya? Empecemos a ver la potencia. Ahí está. Masa, longitud al cuadrado, tiempo a la -3. Impulso, masa por longitud, tiempo a la -1. Todo entre velocidad y presión. Empezamos a simplificar. Se van las masas. Creo que también podríamos simplificar tiempo a la -1. ¿No? Luego, longitud con longitud. Y todo eso saldría masa por longitud al cuadrado, tiempo a la -3. Y en el denominador quedó longitud a la -1 y tiempo a la -2. No, eso quedó en el numerador. Y en el denominador quedó longitud a la -1, tiempo a la -2. Subamos el denominador al numerador. Masa, longitud a la suma de 2 más 1. Y en el tiempo sería -3 más 2. Así es. Efectivamente salía esa respuesta. Ajá. Claro, ajá, Juan Jesús, claro. Masa por caudal, ¿no? Bien, ¿ah? Aquí también es lo mismo, solamente estamos recordando las ecuaciones dimensional de la energía, que es bastante utilizada. Masa, longitud al cuadrado, tiempo a la -2. Densidad, masa, longitud a la -3. Y la fuerza, masa por longitud, tiempo a la -2. El resto ya es matemática, simplifico las masas, por ejemplo. Simplifico también, a ver qué más, tiempo a la -2 también se puede simplificar, ¿no? Masas, tiempo a la -2. Longitud sería al cuadrado, -3. Y el 1 que está en el denominador, pues aquí subiría como -1, como acá está. Finalmente tendríamos que E es igual a masa por longitud a la -2, ¿no? Ven, como decía que esto es solamente para recordar las ecuaciones dimensionales de las más importantes, las más utilizadas. Cuando nos pidan unidades, las unidades, como acá dice, determinen las unidades de, pues ya encontré solamente la ecuación dimensional. Pero las unidades son en base a esa ecuación, así ve. La masa se expresa en kilogramos. Aquí está kilogramos. Y la longitud en metros. Las unidades serían kilogramo metro a la -2. Por si acaso no se lee kilogramo por metro. No, es kilogramo metro a la -2. Ya eso es, como te digo, parte de la regla del sistema internacional. ¿Quieres leer eso? Te dice el sistema. Pues lee kilogramos metro a la -2. No digas kilogramo por metro, no. ¿Ya? Bien. Veamos algo más. Dentro de las fórmulas que ya conocemos, por ejemplo, a ver, distancia en caída libre o altura en caída libre. Ahí hay un medio de gravedad tiempo al cuadrado. Ese un medio, ¿qué es? Es un número simplemente. ¿No es una magnitud? Bueno, acá lo voy a colocar como observación, que todos los números, los ángulos, logaritmos, razones trigonométricas, constantes numéricas, se les llama adimensionales y se les reemplaza por la unidad. ¿Cómo es eso?
que si me preguntan cuál es la ecuación dimensional de 37 grados, pues digo 1. Si me preguntan cuál es la ecuación dimensional del seno de 30, digo 1. Profe, pero me enseñaron que el seno de 30 es un medio. Yo no estoy calculando el valor del seno de 30. Estoy diciendo que la ecuación dimensional del seno de 30 es 1. Porque acá dice que todos los números, los ángulos, razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, todos ellos tienen como ecuación dimensional a la unidad. Todos esos números, los ángulos, senos, cosenos, son adimensionales, así se les denomina. Entonces, puedo también decir que la ecuación dimensional del logaritmo de 3 es 1, sí, porque es adimensional. La ecuación dimensional, no estoy diciendo su valor. La ecuación dimensional de 547 es 1. La ecuación dimensional de 8 por coseno de 25 es 1. Es su ecuación dimensional. ¿Por qué? Porque son adimensionales, no tienen unidades. No es como la velocidad, metro por segundo. No es como el área, metros cuadrados. No, estos simplemente son números. Nada más. Por eso se les llama adimensionales. No tienen dimensiones. O sea que si tengo 5 por tiempo al cuadrado, su ecuación dimensional será tiempo al cuadrado. Porque el 5 es adimensional y se coloca 1 en lugar de 5. Algo más, miren. 2 por longitud al cubo por el seno de 20. El 2 es un número. Es adimensional. Seno de 20 también es adimensional. Entonces son unos. El 2 y el seno de 20, unos. Y me queda longitud al cubo. Vayan asimilando esto. ¿Ah? El cerebro de repente en alguno no lo va a aceptar. Estamos hablando de ecuaciones dimensionales. ¿Ya? La ecuación dimensional de 3 por longitud a la seno de 30. Acá será, ¿qué cosa? L. No, 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 no. ¿Te has dado cuenta de que los exponentes no cambian? Tiempo al cuadrado, longitud al cubo, eso no se cambian. O sea que acá sería L a la seno de 30. Así es. El 3 sí es 1. El número 3 sí es 1. Pero el seno de 30 está como exponente. ¿Y cuánto vale el seno de 30? Un medio. Entonces es L a la 1 medio. ¿Se entendió este último? Creo que ahí está tu respuesta, Luis Mario. Josué, Josué. La gravedad no es 1, porque la unidad tiene, o la gravedad tiene unidades. Es 10 metros por segundo al cuadrado. La gravedad es una aceleración. Ya, por eso lo digo, acá son reglas nuevas que a veces el cerebro le cuesta ahora aceptar estas reglas nuevas. Más ejemplos. Mira, si m es masa y v es velocidad, me piden la ecuación dimensional de E. Mira lo que hago. Vamos allá a la ecuación dimensional de E. Empiezo con el 5. ¿Qué es el 5? Es un número. ¿Qué es el número? Es un adimensional. ¿Y qué se hace con ellos? Se reemplaza por 1. Es el 5. Luego sigue M. ¿Qué es M? La masa. La masa es fundamental. Entonces coloca tu M mayúscula. La V. La V es velocidad. Velocidad es una derivada. Tiene ecuación dimensional. Reemplázala entonces. Y se longitud por tiempo a la menos 1 todo al cuadrado. Finalmente, seno de 30. Ajá, ese es adimensional. Seno de 30 es una adimensional, por lo tanto, reemplazo en su lugar 1. El resto ya es simplemente operar. La ecuación dimensional de E es masa, longitud al cuadrado y por el tiempo a la menos 2. Ahí tienes entonces la ecuación dimensional y cómo es que se trata a esos numeritos y a los senos y cosenos.
Ya vayan asimilando, vayan asimilando. Ujú. Entramos al principio de homogeneidad. Suena impresionante, suena complicado de repente, es algo nuevo. Ajá, así es, Juan Jesús. Lo que pasa es que estamos viendo magnitudes o cantidades físicas. No estamos viendo letras como álgebra o números. Aquí cada letra es una magnitud. Por eso le dije, no es L por L, ¿se acuerdan? Le dije longitud por longitud. Y acá en este principio, que el título podría parecer complicado, pero es algo que ya nos enseñaron desde inicial. En inicial nos enseñaron este principio de homogeneidad. Pero la Miss no le puso ese título. ¿Te imaginas tu niño de inicial y la Miss ponga como título, niños, vamos a hacer el principio de homogeneidad? No, pero sí te lo enseñaron. Cuando te decían, cuando te decían, una manzanita más una manzanita me dan dos manzanitas. Ese es el principio de homogeneidad. Profe, ¿qué? ¿Las manzanitas? ¿El principio de manzanitas? No. Tienes que ir más allá, tienes que pensar ya de otra forma ya. Como dice el doc, tienes que pensar ya en la cuarta dimensión. No es solamente sumar manzanitas. Te están diciendo que si quieres sumar, los dos elementos deben tener las mismas características como las manzanitas. ¿No es cierto? Cuando sumas números, pues te da un número. A eso se refiere. El principio de homogeneidad te dice que cuando tú sumas, cuando tú quieras sumar, esos dos elementos deben tener, como dice Joel, deben tener la misma unidad. A eso se refiere el principio de homogeneidad. Entonces, si tú logras entender este principio de homogeneidad, entonces muchos problemas van a tener más sentido todavía a la hora de resolverlos. En toda ecuación dimensional, dicen correcta, los términos que se están sumando o restando deben tener igual ecuación dimensional. O sea que tú no puedes sumar longitud más tiempo. Tú no puedes sumar masa más velocidad. Entonces, cuando a ti te digan, en esa ecuación A más B igual a C, el A, el B y el C deben tener la misma ecuación dimensional. Deben tener las mismas unidades. Que si A es velocidad, B también tiene que ser velocidad y C también tiene que ser velocidad. Entonces, con esa idea, planteamos este ejemplo. Si la ecuación x más v es igual a y al cubo, es homogénea, y v representa el volumen, me pide la ecuación de dimensión de x y de y. ¿Qué es lo que vas a hacer cada vez que tengas sumas o restas? Por favor, escuchen bien. Yo no quiero que ustedes comiencen a pasar a restar, a sumar. Esto no es álgebra. Esto no es aritmética. Aquí, cuando tengas sumas o restas, lo que vas a hacer es igualar los términos. O como algunos dicen, cambia el signo más por el de igualdad. Y tienes x igual a v igual a y cubo. Pero cuando digo igualar, me refiero a las ecuaciones dimensionales. La ecuación dimensional de x es igual a la ecuación dimensional de v
igual a la ecuación dimensional de y al cubo. Esto es lo que se tiene que hacer siempre. No importa cuántos términos existan en la ecuación, igual a las ecuaciones dimensionales. A partir de esa igualdad, tú dices, voy a igualar, voy a trabajar con el primero y el segundo. Nada más con los dos. Y tengo que la ecuación dimensional de x es igual a la ecuación dimensional de v. ¿Y qué cosa es v? Acá dice representa el volumen. Entonces acá es L cubo. Ya está, ya resolví el problema. Y para hallar el y, para hallar el y, igual a primero con tercero, por ejemplo. O segundo con tercero, como quieras. Igualamos, a ver, segundo con tercero. Planteamos la igualdad. Ecuación dimensional de y al cubo es igual a ecuación dimensional de v. ¿Qué es v? Es longitud al cubo. Y como ambas expresiones van al cubo, una forma de decir sacando raíz cúbica, o la otra es si los exponentes son iguales, las bases serán iguales. Entonces y es una longitud. En ningún momento se pasa a restar o se pasa a sumar. Simplemente se iguala. Así es, Ángel. Así es, así es. Todo se va a igualar. No importa el tamaño de los términos, simplemente se igualan todos. ¿Se entendió este principio de homogeneidad? Listo. Entonces, vamos a ver qué tal nos va en las aplicaciones. En estas observaciones que voy a colocar simplemente es para tener presente qué hago yo en situaciones como la que voy a mostrar. Ya, más que observaciones van a ser recordatorios, simplemente para ver cómo yo trabajo en mis problemas, teniendo en cuenta este principio de homogeneidad. Ya entendí, profe, entonces que si me dicen m más m es igual a m, no, así no se lee. Masa más masa es igual a masa, que es distinto. Porque si es m más m, tu cerebro va a entender que estás sumando letras y vas a decir m más m 2m, profe. No, es masa más masa es igual a masa. Si tú sumas masas, vas a obtener masa. A eso se refiere. ¿Ven? ¿Te das cuenta que acá es distinto? ¿Sí? Entonces, más casos. Longitud al cuadrado más longitud al cuadrado me da longitud al cuadrado. Claro, longitud al cuadrado es área. Sumas una área más otra área, pues te tiene que dar área también. Suma de áreas te da área al final. Masa por longitud al cubo menos masa por longitud al cubo me da masa por longitud al cubo. En todas las sumas o las restas, los términos siempre tienen la misma ecuación dimensional. Basta que conozcas uno de ellos nada más, el resto será igual. Mira, masa más x es igual a y. Te piden hallar la ecuación de x. Y como te dije, aquí no vayas tú a despejar la x, no. Esto es física. Si te dicen que la masa más x te da y, te dije que es solamente igual a masa es igual a ecuación dimensional de x y todo igual a ecuación dimensional de y. O sea que el x y y también son masa. Por lo tanto, masa más masa me da masa. Otro más. Si tienes longitud al cuadrado más x igual a y, pues longitud al cuadrado es igual a la ecuación dimensional de x y también es igual a la ecuación dimensional de y. El x y y tienen la misma ecuación dimensional, por lo tanto, longitud al cuadrado más longitud al cuadrado es longitud al cuadrado. Así vas a trabajar en los problemas que tengas, sumas y restas. Acá igualito.
Los tres elementos tienen la misma ecuación dimensional, ya sea con sumas o ya sea con restas. ¿Se entendió todo? Bien, entonces, sigamos. Veamos entonces algunos ejercicios, ¿ya? Acá me dice que la fuerza resultante F que actúa sobre un cuerpo de masa M y que gira con una trayectoria circular con rapidez V se determina con la siguiente fórmula. La fórmula dice que F es igual a 2m por V al cuadrado y todo se divide entre A por epsilon de 37. Lo que tienes que hacer tú es reemplazar cada uno de estos elementos, el 2, la m, v al cuadrado, el a y el seno, por su ecuación dimensional. Y f también por su ecuación dimensional, que es fuerza. Así, ecuación dimensional que es fuerza, ecuación dimensional 2mv cuadrado y ecuación dimensional de a por el seno de 37. Recuerden que el 2 es adimensional, va a ser reemplazado por 1. El seno de 37 también es adimensional, tiene que ser reemplazado por 1 también. Nos quedaría solamente la masa, velocidad al cuadrado y el denominador A. Así quedaría. F fuerza tiene su ecuación dimensional que sería conocida masa por longitud tiempo a la menos 2. Lo que voy a hacer acá simplemente es invertir el orden. El A que está en el denominador pasaría al primer miembro y F pasaría al denominador. Así. Ahora sí reemplazo la masa por M, velocidad, longitud, tiempo a la menos 1, todo al cuadrado porque ahí está. Y la fuerza es masa, longitud, tiempo a la menos 2. Eliminemos ese paréntesis y la masa también se puede simplificar. L al cuadrado, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. Menos 1 por 2 es menos 2. Y en el denominador, longitud, tiempo a la menos 2. Eliminemos tiempo a la menos 2 y me queda longitud al cuadrado entre L. De esa manera, pues, la ecuación dimensional de A salía longitud. A ver, hay una pregunta. Joel, el enunciado lo dice. Sí, acá dice, la fuerza resultante F actúa sobre un cuerpo de masa M. Gira con una trayectoria circular con una rapidez V. La rapidez es V. Ya por esa razón le puse la ecuación de longitud tiempo a la menos 1. A ver ustedes, a ver qué les sale a ustedes en este ejercicio. Para hallar el tiempo que dura una oscilación completa de una masa M con movimiento armónico simple, se utiliza la siguiente fórmula. T ya es mayúscula, periodo o tiempo es igual a 2pi raíz cuadrada de M entre K. Me piden la ecuación dimensional de K. ¿Qué sale? Ajá. Masa tiempo a la menos 2. Masa tiempo a la menos 1.
a la menos 2, ¿no? Marjorie, menos 2. Ya, acá tienen que recordar que 2pi es adimensional. Y eso es 1. Entonces tengo periodo, tiempo, es 1 raíz de m mayúscula entre k. Así nos quedaría. Tiempo es igual raíz cuadrada de la masa entre k. Para eliminar el radical, pues creo que tengo que elevar al cuadrado. Y tendría tiempo al cuadrado es igual masa entre k. Este k pasa a primer miembro y el tiempo al cuadrado pasa a dividir, ¿no? El tiempo al cuadrado sube al numerador y su exponente cambia de signo. Sí, así salía masa por tiempo a la menos 2. ¿Ven? Este ejercicio ya tiene otra forma. Dice la potencia que desarrolla un motor para elevar a un bloque hasta una determinada altura en un intervalo de tiempo depende de la masa del bloque, la altura y el tiempo, según la siguiente ecuación. Depende de la masa del bloque, m, la altura, h y el tiempo. Ahí está la ecuación. Me pide determinar la suma de los exponentes, x más y más z. En este tipo de ejercicio lo que se hace es solamente reemplazar cada uno su ecuación dimensional. Y para eso hay que recordar que la potencia tiene como ecuación dimensional a la masa, longitud al cuadrado y tiempo a la menos 3. Entonces reemplazo. En lugar de potencia, masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 3. M masa a la x, longitud a la y tiempo a la z. ¿Sí? Si la ecuación se cumple, entonces debes igualar las masas, debes igualar las longitudes y debes igualar los tiempos para que se pueda cumplir la igualdad. Entonces igualas así, ve, masa con m a la x o masa a la x, así lo igualas. Igualas longitudes también, longitud al cuadrado con longitud a la y. Igualas tiempo a la menos 3 con tiempo a la z. Y en la primera ecuación, en esta primera igualdad, sabes que el exponente de la masa es obvio, tácito, es 1. Entonces de acá tú deduces que x vale 1. De la segunda igualdad, y hace la misma igualdad, así, exponente y igual exponente 2. Y finalmente z, que vale menos 3. Si me piden la suma, simplemente aquí la respuesta sería 0. No, esa es la forma como se resuelven este tipo de ejercicios. Cuando se trata de hallar exponentes, siempre trata de igualar las masas, longitudes y tiempos, pero para eso tienes que recordar que a la izquierda tiene que haber las tres, masa, longitud, tiempo, y a la derecha también masa, longitud, tiempo. A ver, el 4, ¿cuánto le sale a ustedes? Ya te enseñé cómo es el tipo, este problema, ¿ya? ¿Cuánto les sale el ejercicio 4 a ustedes? Me piden los valores A, B y C.
Ujú. No, tienes que hallar los tres valores de Juan Jesús. Los tres valores, A, B y C. De hecho, te recomiendo siempre, como quien dice, despejar la ecuación, reducir la ecuación, sacando las adimensionales. Por ejemplo, la ecuación de 60 es adimensional. El 2 es adimensional. Y luego tener presente que la fuerza tiene su ecuación dimensional, masa, longitud, tiempo a la menos 2. La altura es longitud, la velocidad es longitud, tiempo a la menos 2. Y la frecuencia es tiempo a la menos 1. Reemplazo, nada más reemplazo en la ecuación principal, fuerza, masa, longitud a la menos 2. Altura es L, ya el 60 no lo coloco. El 2 tampoco lo voy a colocar, de frente paso a la M a la A, masa a la A. Velocidad es longitud, tiempo a la menos 1 y todo a la B. Frecuencia, que es tiempo a la menos 1 a la C. Y ahora trata de agrupar todo lo que es masa, todo lo que es longitud y todo lo que es tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, masa a la A quedaría longitud a la B, que estoy eliminando el paréntesis, longitud a la B, tiempo a la menos B, y acá tiempo a la menos C. Voy a agrupar los tiempos. Masa a la A, longitud a la B y tiempo a la menos B menos C. B debe tener la misma forma acá para poder hacer la igualdad. M con M a la A, L longitud al cuadrado con longitud a la B, tiempo a la menos 2 con tiempo a la menos B menos C. De la primera igualdad obtienes que la vale 1, de la segunda igualdad B vale 2 y de la tercera menos B menos C es igual a menos 2. Ya este menos 2 por si acaso, ¿ya? Menos 2. Y como acá el B es conocido, entonces acá sería menos 2. ¿De acuerdo? Listo, entonces. 1, 2 y 0, ¿verdad? Ya. Entonces ya se entendió entonces cómo funciona esto. Se entendió cómo funciona todo lo que son ecuaciones dimensionales. De hecho, aquí hay que hacer una pequeña corrección. ¿Ya? El 5. Si la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta y tenemos D de densidad, V de velocidad, A mayúscula no se sabe, A minúscula aceleración, más P de peso y la B que es también incógnita. Me pide la ecuación dimensional de A y B. A ver, ¿qué sale? Intenten este ejercicio 5 a ver.
Ajá. A ver. M, masa, longitud a la menos 3, tiempo, y longitud a la menos 3, tiempo. Veamos. Dijimos que cuando hay sumas o resta, pues solamente igualen. Eso es todo. Y al igualar, ustedes escogen con quién empieza la solución. Primero con segundo, segundo con tercero, o primero con tercero, depende cada uno. Voy a hallar A, por eso voy a agarrar el segundo donde está la A mayúscula. Y como la densidad es dato, velocidad es dato, entonces uso primero con segundo. Esos dos. Igual entonces, densidad, velocidad igual a A, que es la incógnita, y la aceleración. La densidad es masa, longitud a la menos 3. Velocidad es longitud, tiempo a la menos 1. A es longitud, tiempo a la menos 2. Simplifico las longitudes. Acá me quedaría masa, longitud a la menos 3 y tiempo a la menos 1. Y en el segundo miembro quedaría la ecuación dimensional de A por el tiempo a la menos 2. Y ese tiempo a la menos 2 bajaría a dividir. Todo igual a la ecuación dimensional de A. Este tiempo a la menos 2 subiría al numerador con signo más, t al cuadrado, tiempo al cuadrado. Y acá terminamos entonces reduciendo t a la menos 1 con t al cuadrado, tiempo a la 1, ¿no? Esta es la primera ecuación. La ecuación dimensional de A. Si igualo ahora el primero con el tercero. Primero con tercero. Acá tengo igual densidad, velocidad. De ecuación dimensional de B. Y P es peso. Y dijimos que el peso es una fuerza. Por eso que acá coloco masa, longitud, tiempo a la menos 2. Simplifico las masas. Acá me quedaría, a la longitud también simplifico de una vez. Y nos quedaría longitud a la menos 3, tiempo a la menos 1. Y por acá ecuación dimensional de B por tiempo a la menos 2. Tiempo a la menos 2 pasaría a dividir. Todo igual a ecuación dimensional de B. El tiempo a la menos 2 otra vez subiría al numerador con más. Acá me daría también tiempo. De esa manera llegamos que la ecuación dimensional de B es longitud a la menos 3 por el tiempo. Sí, veo que ya captaron esa idea. Solamente tenemos que practicar nada más, ¿no? Y recordar sobre todo las ecuaciones dimensionales de las más utilizadas, ¿no? Como ustedes pueden ver, velocidad, aceleración, fuerza. No olviden que el peso es una fuerza también. Hago una consulta. No hay preguntas. Bien, muchachos. Creo que el tiempo nos ha ganado. El tiempo, el día de hoy, se ha comportado como magnitud fundamental. Pasó volando. Así es que pueden pasar a dar su examen. ¿Ya? Y conmigo ya nos encontramos la siguiente clase. ¿De acuerdo? Y como siempre también, a cuidarse. Cuídense.